Existe una verdad que pocos se atreven a nombrar, una realidad tan incómoda que la mayoría elige silenciarla antes que enfrentarse a su dolor. No todos los hijos adultos saben reconocer el valor de sus padres, y no se trata de que se hayan convertido en personas crueles o que hayan perdido la capacidad de amar. Y lo que ocurre es mucho más complejo. Se esconde en lo profundo de las dinámicas emocionales y escapa a la simple lógica del dar y recibir. Puedes haber entregado décadas enteras de tu vida en cuerpo y alma, haber dedicado cada día a proteger, guiar, sostener y acompañar, haber renunciado a sueños propios, a deseos íntimos, a tu tiempo, a tu energía, incluso a parte de tu felicidad personal, con tal de garantizar el bienestar de tu hijo. Y sin embargo, un día descubres que lo que recibes a cambio es frialdad, distancia, indiferencia, una desconexión tan desconcertante que parece imposible de comprender. Lo primero que surge dentro de ti es la necesidad de encontrar un culpable, y como casi siempre ocurre, apuntas hacia ti mismo. Te repites preguntas que se clavan como cuchillos. ¿En qué fallé? ¿Qué pude haber hecho distinto? ¿Dónde cometí el error que terminó por romper el lazo? Pero esa búsqueda incesante de fallas no es más que una trampa emocional que poco a poco te atrapa y de la cual urge escapar. Porque el dolor que sientes no es solo tristeza, es un duelo extraño, un duelo con la paradoja de que la persona por la que lloras sigue viva, camina, respira, sonríe con otros, y aún así, contigo ya no hay vínculo. Entonces repasas una y otra vez cada recuerdo, cada decisión, cada palabra, buscando esa grieta invisible por donde se filtró la distancia, como si encontrarla fuera a devolverte lo perdido. Pero tal vez sea hora de mirar desde un ángulo completamente distinto, de recuperar tu dignidad y tu paz interior, empezando por una aceptación que duele la verdad incómoda sobre el amor filial. La sociedad rara vez lo admite, pero el amor que entregas no viene con garantía de retorno, ni siquiera cuando se trata del amor hacia tus propios hijos. Y este es uno de los aprendizajes más duros de asimilar como padre o madre, porque desde el primer momento en que un hijo llega al mundo, depositamos de manera inconsciente la esperanza de que ese amor será correspondido, que tanta entrega será valorada, que algún día los sacrificios encontrarán su eco en un gracias genuino. Sin embargo, la realidad emocional no sigue fórmulas predecibles. Tu hijo puede haberse convertido en un adulto que carece de la madurez, la sensibilidad o incluso el interés para reconocer lo que recibió. Y esto no significa que sea un monstruo, así como tampoco significa que tú hayas fracasado como padre o madre. El verdadero conflicto aparece cuando tu autoestima, tu sentido de propósito y tu estabilidad emocional dependen por completo de lo que tu hijo sienta o no sienta hacia ti, cuando su reconocimiento se transforma en el termómetro que mide tu valor como persona. Porque si es así, tu bienestar queda atado a algo que nunca podrás controlar, los pensamientos, las emociones y las decisiones de otro, ni siquiera si ese otro es el mismo al que diste la vida y educaste con todo tu corazón. Por eso debes grabarte una verdad: tu valía no puede quedar condicionada por los sentimientos ajenos, porque si lo permites vivirás atrapado en una montaña rusa emocional sin freno, siempre pendiente de señales externas, siempre en espera de que alguien más decida si mereces o no estar en paz contigo mismo. Deja de culparte, porque la trampa más común cuando un hijo adulto se aleja emocionalmente es caer en la autorrecriminación constante, en ese mecanismo interno que te repite sin descanso: si hubiera sido más paciente, si hubiera puesto límites distintos, si hubiera expresado mi amor de otra forma, quizá las cosas serían diferentes. Pero ese martirio mental no solo es injusto contigo mismo, sino que además es completamente inútil. La culpa funciona como una cárcel invisible que tú mismo levantas ladrillo a ladrillo con cada debería haber, y cada si tan solo hubiera un encierro psicológico donde no existe la paz, donde todo recuerdo se convierte en evidencia de un fracaso inventado, donde analizas tu pasado bajo la lupa más cruel
Y aquí necesitas comprender algo vital. Ser padre o madre nunca te convirtió en responsable absoluto de todas las decisiones emocionales que tu hijo toma como adulto. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías, con las herramientas disponibles, con el conocimiento que poseías, con las circunstancias concretas que te rodeaban. Eso no significa perfección, porque nadie lo es, pero sí significa que tu intención siempre estuvo guiada por el amor. Entonces, ¿qué sentido tiene flagelarte ahora con culpas imposibles de borrar? La culpa crónica, aunque lo disfrace, no es humildad ni autocrítica, es una forma oculta de querer ejercer control, como si tu mente creyera que castigándote lo suficiente, responsabilizándote de todo lo malo, de algún modo podrás cambiar lo que pasó o modificar lo que tu hijo siente hoy. Pero el pasado no se reescribe con autoflagelación, y el presente no mejora viviendo encadenado al arrepentimiento. Por eso es hora de soltar esa carga que nunca fue completamente tuya. Reconoce que tu hijo, como adulto, tiene derecho a decidir qué tipo de relación quiere o no quiere construir contigo. Esa elección habla de él, de su madurez, de sus luchas internas, de su momento vital, pero no es un espejo exacto de quién fuiste tú como padre o madre. Si basas tu identidad en ese reflejo, quedarás siempre atrapado en un juicio que no te corresponde. Aquí llegamos a otro punto crucial, el peligro de vivir buscando la aprobación ajena. Porque uno de los errores más destructivos en la vida de un padre es colocar la validación de su hijo en el centro de su universo emocional. Es comprensible, durante años tu identidad giró alrededor de ser cuidador, protector, proveedor. Pero cuando ese rol se convierte en tu única fuente de valor, quedas a merced de la indiferencia del otro. Y vivir esperando aprobación es como levantar tu casa sobre arena. Cualquier gesto frío sacude tus cimientos. Cualquier llamada que no llega se siente como una confirmación de que no vales. Cualquier encuentro teñido de indiferencia se transforma en una herida que tarda semanas en cerrar. Y esa dependencia no es amor, aunque se disfrace bajo la palabra preocupación. Es miedo, miedo a dejar de ser importante, miedo a quedar en el olvido, miedo a que toda tu entrega se desvanezca como si nunca hubiera existido. Pero ese miedo no se calma exigiendo más atención ni multiplicando sacrificios. Se calma reconociendo que tu valor existe por sí mismo, independiente de cómo lo perciban o lo expresen los demás. Cuando tu vida se organiza alrededor de la aprobación ajena, te distorsionas, te transformas en alguien que suplica afecto en lugar de alguien que lo ofrece libremente. Y lo irónico es que esa necesidad desesperada, lejos de acercar, suele alejar. Porque cuando alguien siente que su afecto es imprescindible para que el otro esté bien, la relación se vuelve asfixiante, cargada de presión y de culpas ajenas. Y entonces la distancia que tanto temías crece aún más. Amor verdadero versus autonulación. Reconocer la diferencia es fundamental. Porque durante años, tal vez décadas, construiste tu identidad sobre una idea que parecía noble: darlo todo por tus hijos. Cada decisión giraba en torno a su bienestar. Cada renuncia se justificaba con su felicidad. Cada sacrificio se asumía sin pensarlo dos veces, porque lo importante es que ellos estén bien. Pero hay una línea delgada, invisible y peligrosa, entre el amor generoso y la desaparición de ti mismo. Y cuando la cruzas, cuando das sin medida, cuando renuncias de manera sistemática a tus necesidades más básicas, cuando te conviertes en alguien que solo existe para estar disponible, algo profundo se rompe en la dinámica familiar. El problema nunca fue dar. El problema empieza cuando desapareces en el proceso de dar. Porque cuando tus deseos, tu voz, tus límites y tu humanidad entera se vuelven secundarios de forma permanente, dejas de ser percibido como persona completa. Te transformas en una función, en un recurso, en alguien a quien se acude sin pensar, cuya presencia se da por sentada, pero cuya esencia deja de ser vista. Y ahí ocurre la paradoja más cruel. Mientras más te entregas sin condiciones, más probable es que seas tomado como algo garantizado, no por maldad, sino porque nunca estableciste que también eres un ser humano con necesidades, con límites,
con derecho al respeto. El amor sano implica poder decir, te amo profundamente, pero también me respeto a mí mismo. Estoy aquí para ti, pero no a costa de destruir mi propia integridad emocional. Y lejos de ser egoísmo, esta postura es madurez. Porque cuando tú mismo no te valoras, enseñas a otros que está bien no valorarte. Si durante años nunca pusiste un límite, nunca expresaste lo que necesitabas, siempre dijiste, no importa, con tal de que tú estés bien, entonces sin quererlo estableciste una regla silenciosa. Tu desaparición emocional es normal. Tu hijo aprendió a contar contigo sin necesidad de considerar tu bienestar. No porque sea cruel, sino porque fue la dinámica que tú mismo consolidaste. Y aquí entra otro punto esencial: liberarte de la dependencia emocional disfrazada de amor. Porque existe una forma de apego que se esconde bajo la apariencia del amor incondicional, pero que en realidad es una necesidad compulsiva de validación. Esa sensación de que si tu hijo no te reconoce, no te busca, no te demuestra cariño, algo dentro de ti se derrumba, y eso no es amor puro, es apego ansioso. Y el apego ansioso siempre nace del miedo, miedo a no ser importante, miedo a ser reemplazado, miedo a que toda tu entrega se vuelva inútil. El problema es que cuando tu identidad depende de la reacción del otro, quedas atrapado en una esclavitud emocional, porque en realidad no estás amando, estás cobrando. Cobras en forma de gratitud, de atención, de reconocimiento, de afecto, y cuando ese pago no llega, lo que emerge es amargura, decepción, resentimiento disfrazado de tristeza. La verdadera pregunta que puede transformarlo todo es: ¿quién soy yo cuando mi hijo no me da lo que espero? Si tu respuesta es nadie, si sientes que te desmoronas, que te vuelves un fantasma, entonces has fundido tu identidad con alguien más, y eso nunca es sostenible. La libertad emocional real empieza cuando puedes decir, amo a mi hijo con todo mi ser, pero mi bienestar no depende de su respuesta. Y no es frialdad, ni indiferencia, es madurez. Es comprender que tu integridad emocional no puede quedar en manos ajenas, ni siquiera en las de tus hijos. Y cuando logras soltar esa necesidad de aprobación constante, algo cambia de raíz. Dejas de amar desde la carencia y comienzas a amar desde la abundancia. Ya no das para recibir, das porque es parte de quien eres. Y esa forma de amar es infinitamente más libre, más pura, más auténtica. Establecer límites sin culpa, un acto de dignidad personal que muchos padres temen porque confunden firmeza con frialdad, límites con rechazo, claridad con falta de amor. Pero en realidad, poner límites es todo lo contrario, es autorrespeto, es cuidado propio, es la base para que una relación pueda sostenerse sin destruirte en el intento. Porque un límite no es una venganza, no es un castigo, no es un portazo, es simplemente decir con claridad, te amo, pero no acepto ser tratado con desprecio. Estoy aquí para ti, pero no voy a permitir que mi presencia se dé por sentada. Puedes contar conmigo, pero necesito que respetes mi dignidad como persona. Durante años, tal vez décadas, tu única estrategia fue estar disponible sin condiciones. Aguantaste silencios interminables, soportaste conversaciones frías, aceptaste visitas obligadas y llamadas que solo llegaban cuando necesitaban algo. Y te decías, al menos tengo contacto con mi hijo. Pero esa no era una relación, era una dinámica de desgaste emocional. Establecer un límite puede ser tan simple como dejar de llamar cuando siempre eres tú quien inicia el contacto. Puede ser dejar de preguntar cómo estás cuando nunca recibes la misma pregunta de vuelta. Puede ser dejar de estar automáticamente disponible cada vez que necesitan algo, sobre todo si en el día a día apenas existes en su radar. Y no, esto no significa cortar la relación, significa equilibrarla. Porque un vínculo real requiere reciprocidad, y si solo uno de los dos pone la energía emocional, entonces no hay relación, hay dependencia unilateral. Claro que la culpa aparecerá y te susurrará que eres egoísta, que estás abandonando a tu hijo, que un padre de verdad no pone condiciones.
Pero esos pensamientos no son verdad. Son el resultado de años de condicionamiento emocional. La realidad es que poner límites es enseñar a los demás cómo tratarte. Y si no lo haces tú, nadie lo hará. Además, hay otra cadena que debes aprender a soltar: las expectativas. Porque una de las fuentes más grandes de sufrimiento entre padres e hijos adultos son esas esperanzas silenciosas que se vuelven cadenas invisibles. La expectativa de que algún día tu hijo reconocerá todo lo que hiciste, que en algún momento te dirá gracias, que un día comprenderá la magnitud de tu entrega y de tu amor. Pero cada día que pasa sin ese reconocimiento, se siente como una deuda emocional no saldada, como un peso que se acumula en tu pecho. Y aquí hay una verdad dura de asimilar: cuando el amor se convierte en expectativa de retorno, deja de ser amor puro y se transforma en un contrato emocional. Un contrato que tu hijo nunca firmó, pero que tú esperas que cumpla. Y cuando no lo cumple, el vacío se hace más grande. Lo sé. Después de tantos años de sacrificio, sientes que tienes derecho a recibir gratitud, cariño, reconocimiento, y emocionalmente sí existe ese derecho. Pero psicológicamente esa expectativa puede volverse una trampa que te mantiene atrapado en la espera eterna. Porque el amor auténtico no es una transacción, es una elección libre. Y si tu hijo se acerca a ti por culpa, por presión social, por obligación, eso no es amor genuino, es un lazo forzado que tarde o temprano se romperá. La verdadera paz interior llega cuando eres capaz de decir: di lo mejor de mí, entregué lo que pude con amor sincero. Y su respuesta ya no define mi valor ni mi tranquilidad. Soltar la expectativa no es rendirse, no es resignarse, no es dejar de amar, es liberarse. Es recuperar ese espacio emocional que hipotecaste esperando un reconocimiento que quizá nunca llegue. Y en ese espacio recuperado puedes volver a encontrarte contigo mismo, redescubrir quién eres más allá del rol de padre o madre, más allá del silencio o la indiferencia de tu hijo, redescubrir tu identidad. ¿Quién eres más allá de ser padre o madre? Esa es la pregunta que llega como un golpe seco cuando la relación con tu hijo adulto se vuelve distante o dolorosa. Porque durante décadas tu vida entera giró alrededor de cuidar, proteger, guiar y sostener. Era noble, era admirable, pero también limitante, porque en ese proceso fuiste dejando en pausa partes esenciales de ti mismo. Ser padre o madre es una parte inmensa de tu historia, pero no puede ser toda tu historia. Antes de ese rol, existías como individuo, con sueños, pasiones, curiosidades, intereses que tal vez quedaron archivados, mientras dedicabas cada gota de energía a la crianza. Y ahora, cuando el silencio de tu hijo ocupa demasiado espacio en tus días, cuando su frialdad duele más que cualquier recuerdo feliz, ha llegado el momento de mirar hacia adentro, no para culparte, no para castigarte, sino para reencontrarte con esas partes dormidas que siguen ahí esperando. Recuperarte no es egoísmo, es supervivencia emocional. Es preguntarte: ¿qué me gustaba hacer cuando nadie me necesitaba? ¿Qué me hacía sentir vivo, completo, valioso como persona? ¿Qué sueños tenía antes de que la familia absorbiera mi horizonte entero? Tal vez al principio no tengas respuesta clara. Tal vez después de tantos años viviendo para otros, sientas un vacío extraño, una desconexión con tus propios deseos. Pero ese vacío no es una tragedia, es una oportunidad. Es el punto de partida para redescubrirte, para reconectar con facetas de ti mismo que quedaron en pausa demasiado tiempo. Porque no necesitas que tu hijo te llame para sentirte completo, no necesitas su abrazo para tener un buen día. No necesitas su validación para confirmar tu importancia. Claro que lo deseas, claro que lo anhelas, pero no es imprescindible para tu bienestar. Lo imprescindible ahora es aprender a tratarte a ti mismo con la misma ternura, la misma paciencia y la misma dedicación que durante años dirigiste únicamente hacia otros. Volver a ser persona completa no es una traición al amor que diste, es un acto de justicia contigo mismo, porque nadie puede vivir sano dependiendo por completo de otro sin pagar un precio emocional altísimo,
y tú ya pagaste demasiado. Ahora es tiempo de invertir en ti, en lo que postergaste, en lo que dejaste pendiente. Es hora de dejar de mirar eternamente una puerta cerrada, esperando que se abra y atreverte a abrir las tuyas propias. Y aquí aparece otra lección esencial. El amor maduro sabe cuándo soltar, porque existe una diferencia brutal entre el amor juvenil y el amor de la madurez. El primero es impulsivo, absoluto, ciego, cree que amar es entregarlo todo, incluso si eso significa perder la dignidad. Pero el amor maduro ya aprendió, y lo aprendió con cicatrices, que no todo se salva con afecto, que hay relaciones que si no cambian, terminan desgastando hasta quebrar, que hay silencios que no son pausas temporales, sino decisiones definitivas. El amor maduro comprende que esperar indefinidamente puede ser solo otra forma de negar la realidad, y más aún, entiende que amar no siempre significa aferrarse. A veces amar significa soltar. Soltar no es abandono, no es venganza, no es frialdad, es respeto. Respeto por la autonomía del otro, incluso si esa autonomía lo aleja de ti. Y respeto por ti mismo, por tu derecho a no vivir esclavizado a la respuesta afectiva de nadie. Si tu hijo decide regresar, que lo haga porque lo elige, no porque siente culpa o presión. Que lo haga porque encuentra en ti una presencia libre, no una figura desesperada que suplica afecto. Y si no regresa, tu vida no puede detenerse esperándolo, porque tu valor como padre, como madre, como persona, no depende de esa vuelta. Encontrar paz en tu propio valor, porque hay silencios que pesan más que las palabras más duras. Hay ausencias que no solo duelen, sino que parecen reescribir toda la historia de una familia. Y frente a esa ausencia, es inevitable que surjan preguntas que desgarran. ¿Todo lo que hice valió la pena? ¿Fui lo bastante bueno? ¿Qué hay en mí que no mereció amor? Pero esas preguntas, aunque naturales, nacen de una herida profunda, la necesidad de que sea otro quien confirme que tuvimos importancia, que fuimos valiosos, que merecimos ser amados. Y ahí está el problema esencial, porque has puesto tu autoestima en manos ajenas. Tu valor no puede ser un reflejo en los ojos de tu hijo, porque si lo es, entonces vives a merced de su mirada, de su aprobación, de su contacto. Y esa es la fragilidad más grande. Cada gesto de frialdad se vuelve amenaza, cada día sin noticias se convierte en confirmación de tu supuesta falta de importancia. Pero hay una verdad liberadora que necesitas hacer tuya. Tu valor no requiere testigos. Tu historia, tu entrega, tus sacrificios, tu amor, todo eso existe. Tiene sentido y peso independientemente de si alguien lo reconoce o no. No eres menos porque tu hijo no lo diga. No pierdes dignidad porque alguien no la vea. El día que entiendes esto, algo cambia dentro de ti, te vuelves más fuerte, más sereno, más auténtico. Y paradójicamente, es desde ese lugar de fortaleza interior que puedes amar mejor, porque ya no amas para ser visto, amas porque forma parte de tu naturaleza. Muchos padres quedan atrapados en la creencia romántica y peligrosa de que el amor todo lo puede, de que si aman lo suficiente, el otro cambiará, entenderá, regresará. Pero ese no es amor maduro, es ilusión. El amor maduro acepta la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera. Y el crecimiento emocional verdadero empieza cuando sueltas el mito del amor omnipotente y comienzas a construir una relación más honesta contigo mismo. Una relación que no depende de si tu hijo vuelve o no, porque tú ya has vuelto a ti. Y llega un momento casi imperceptible en que algo hace clic dentro de ti. No es un destello dramático, ni una revelación grandiosa, es simplemente la comprensión de que tu valor no depende de la gratitud ajena. Que no necesitas un te amo, un gracias, un abrazo pendiente para vivir en paz. Claro que lo deseas, claro que lo aprecias, pero tu integridad ya no se sostiene en lo que otro dé o deje de dar. Esa es la verdadera transformación, dejar de buscar afuera lo que solo nace dentro. Entonces ya no amas desde la carencia, sino desde la plenitud. Si tu hijo vuelve, lo hará porque lo eligió. Y si no, tú seguirás en paz, viviendo con dignidad.
Porque al final, madurar emocionalmente no es dejar de amar, es aprender a amar con equilibrio, con respeto, con límites, sin renunciar a ti mismo. Porque tú también importas, porque tu vida sigue teniendo sentido, más allá de cualquier respuesta, porque tu valor no depende de nadie.